Muy buenas noches. Bueno, esperemos a que se conecten poco a poco nuestros seguidores. A ver si ya hemos tenido aquí un problema con la señal. Hola, Joana Ducuara, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina, Ariana y Sebastián Postres. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Si me escuchan, por favor dejen el emoticón de la manito hacia arriba si me escuchan bien. Por favor. Listo. Entonces acá me están confirmando que sí me escuchan. Listo. Ahora sí. Ok, bueno, estaba saludando a todas las personas que se están conectando hoy, jueves 20 de agosto, una nueva transmisión de su revista El Ático. Vamos dándole la bienvenida a Juan Sebastián Parra, nuestro director de la revista. Muy buenas noches. A Paola León 4, Dianita Lucía Benítez, que pues nos da el saludo a toda la familia del Ático. Sabrina Rayal Piso Holística. Lulo Lora 32, hola, ¿cómo estás? Carolina Arairán. Disculpen mi pronunciación. Bueno, hoy tenemos como siempre temas sumamente importantes, interesantes, que les llevamos a todos ustedes. También los invitados que siempre nos traen su conocimiento y esa partecita como de ahondar sobre el tema, de sacarnos de dudas, de nuestros cuestionamientos. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. Él es Anderson Boada, es investigador paranormal y también es instructor de la Academia de Parapsicología Urantia. Hoy el tema es déjà vu. Bueno, entonces por favor vayan dejando ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, lo que quieran comunicarnos, que poco a poco en esta transmisión iremos ahondando y yo les iré leyendo poco a poco sus comentarios. Carlos Rayal Piso Portilla, Rayal Piso R, te damos la bienvenida, buenas noches. Juan Talledo 7, Yuyek 94, que es Juliet, nuestra compañera, la que está allí en nuestra community manager, generando ideas y también realizando toda esta parte digital de ideas, de publicaciones, bueno, también con nuestro compañero Jonathan. Bueno, para los que se van conectando, les ya estaba dando como una especie de introducción. Tenemos a un gran invitado que es Anderson Boada, es investigador paranormal, instructor de la Academia de Parapsicología Urantia. Nuestro tema es déjà vu hoy. Bueno, para que vayan dejando sus preguntas y sus comentarios. Poco a poco iremos leyendo cada cosita, cada aporte que ustedes hagan. Y bueno, voy a comunicarme a ver si ya Anderson está conectado para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Busquémoslo, Anderson. No. Bueno, todavía no está nuestro invitado conectado, pero bueno, les quería comentar que se pueden suscribir a nuestra página web www.revistelatico.com. Allí pueden encontrar podcasts, historias,
pues que se publican los miércoles, también contenidos de nuestras ediciones que también las pueden adquirir, nuestras revistas en físico que son como piezas de colección para mí y bueno, para todos nuestros compañeros que pertenecen al equipo del Ático. Es como son obras de arte realmente las revistas. También recuerden que los domingos a las 9 de la noche nos pueden escuchar por Spotify y Deezer nuestro programa Las Voces del Ático, y vamos a llevar este próximo domingo, este mismo tema con otro experto que nos puede también aclarar esas cositas que de pronto no podamos tratar en esta transmisión. Nuestro canal de YouTube como Revista El Ático también pueden ver las transmisiones que realizamos durante este tiempo, se colgarán allí y podrán reproducirlas y ver, y también los que no alcancen a ver o estar en esta transmisión se pueden conectar por allí también para ver estas transmisiones que son muy importantes para nosotros y para ustedes también, porque pues ustedes escogen el tema y también les llevamos toda la información posible para que sepan. Bueno, vamos a ver si ya Anderson ya está conectado para iniciar nuestra transmisión y no lo veo. Anderson, bueno, no está conectado. Bueno, muchachos, hoy tenemos el tema de déjà vu. Quiero preguntarles quiénes han tenido un déjà vu. Yo creo que a todos nos ha ocurrido esta situación, esta sensación de estar repitiendo una experiencia ya vivida, ¿no? ¿Qué me pueden decir por acá mientras nuestro experto se conecta? Por favor, quiero que me escriban por allí y yo los voy leyendo, a ver, mientras nuestro experto se conecta. ¿Qué piensan ustedes del déjà vu? Bueno, Lulu Lora 32 dice: has tenido muchísimos déjà vu, veo. Pero ¿realmente será un déjà vu? ¿Realmente será que uno vive esas sensaciones? ¿Se repiten? ¿Será que sí? ¿O será que será percepción de nosotros que de pronto... Miren, yo estuve como ahondando un poquito el tema, y los déjà vu en la parte científica, muchas veces el ser humano como que almacena situaciones ya vividas, pero ese almacenamiento de esa información es por retazos, y lo que sucede es que en el momento que más adelante volvemos a vivir esto, lo asociamos a esos pensamientos que almacenamos en un momento. Podemos almacenar, ¿qué digo yo? Por ejemplo, las características de una calle normal, una calle donde transitamos, un lugar, un espacio donde estuvimos, el color de ciertos objetos. ¿Será que realmente es así? ¿Tendrá algo paranormal el déjà vu o es simplemente una explicación científica? Bueno, voy a leer mientras llega nuestro acá invitado. Lulu Lora 32 dice: sí, es raro y se queda uno pensando esto, ya me ha pasado. Catherine Marín dice: me suele pasar mucho, pero lo peor de todo es la sensación con la que uno queda después de que ocurre. Joana Ducuara dice: parece como si antes de llegar a la vida nos fueran un repaso muy rápido de la vida a la que se enfrentará la persona.
Dianita Lucía dice, invoquemos a nuestro invitado hoy al tema de Yabú, sí. Ah, ya está conectado. Listo. Hola, ¿cómo estás? Hola Anderson, súper bien, ¿cómo estás tú? Bien. Ay, Perfecto. lamento la demora, pero ese tráfico en Bogotá es horrible, más la Caracas. Anderson, si quieres, porfa, colócate donde esté el router, o sea, la señal de tu Wi-Fi, porque es que se escucha como entrecortado, te escuchas entrecortado, porfa. ¿Listo? Ahí ya me alcanzas a escuchar mejor. Sí, sí, ya, Listo. Entonces me hago de este ladito. listo. Bueno, pues ahí, aquí le damos un, les quería como comentar que Anderson venía ya en camino hacia la casa, pues saliendo de allá de la academia, me imagino yo, y pues estaba como en una especie de trancón, ya llegando a la casa, entonces por eso nos retrasamos un poquito, pero acá estamos, ya conectados. Así es. Listo, Anderson. Entonces, bueno, Anderson, tú ya eres de la casa, del ático, ya haces parte de nuestra familia, te admiramos muchísimo y por favor danos un saludito a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Claro que sí. Entonces, muy buenas noches a todos los seguidores de la revista El Ático. Bienvenidos a una noche más haciendo programa, esta vez sobre un tema muy interesante, que es el déjà vu, un tema que muy seguramente nos ha pasado a todos nosotros de una u otra forma. Entonces, bueno, y vamos a profundizar en este tema. Listo, listo, Anderson. Entonces, para entrar en materia ya, ¿qué es y qué significa déjà vu? Claro que sí. Bueno, déjà vu es una palabra de origen francés que quiere decir eh, un- una visión a lo anterior o un recuerdo de o algo que ya he visto. A lo que hace referencia el déjà vu. Entonces, eso de algo que ya he visto se puede entender de múltiples maneras, ya que el tema del déjà vu nos abre muchísimas puertas a muchísimos temas, porque lo podemos empezar a interpretar desde la parte científica de una asociación de palabras que me lleva a resumir todo en una sola palabra y eso ya viene a ser el déjà vu. Como también lo Ok. podemos empezar a expresar desde la parte de la parapsicología como un fenómeno que puede ocurrir ya sea por dimensiones paralelas, vidas pasadas, sueños lúcidos, viajes astrales o sueños premonitorios. Entonces son muchísimos los temas que puede abarcar el déjà vu. Anderson, es que se te escucha como entrecortado, como robótica la voz. No sé si Ah, buscas, ay, ok. qué pena, molestarte tanto. No te preocupes, y eso que acá estoy al ladito del wifi. No, y es Sí, que ahí ya me escucho mejor. sí, la señal ha estado un poquito como complicada. A mí también inicié la transmisión y no me escuchaban. Me tocó como finalizar dos veces la transmisión, entonces les pido por favor un poquito de paciencia porque a esta hora la señal es un poquito compleja. Pero bueno, Eso es cierto. No, y más por estos días tan lluviosos, eso falla muchísimo el internet. Acá me pasa ay, sí, mucho. sí. Bueno, Anderson, ya nos hablaste de lo que significaba, es como una palabra en francés que dice mano, más o menos es lo ya visto o lo ya vivido. Exacto, lo Ma- ya visto, lo ya que ok, esto, como lo venía diciendo, lo podemos ver desde distintas partes, desde lo científico lo podemos ver, es como una asociación de palabras,
que nuestra mente tiene la capacidad de asociar múltiples palabras, incluso hay un experimento sobre eso, donde usaron palabras tales como, como sueño, descanso, cama, y la persona no se le dijo la palabra dormir. Y resulta que al poco tiempo la persona dijo dormir, que eso para ella había sido un déjà vu porque ya había escuchado la palabra. Y le volvieron a leer toda la lista de palabras y le preguntaron que si había alguna palabra con D y dijo que no. Entonces es porque nuestra mente tiene la capacidad de asociar muchas palabras, muchas vivencias y lo resume todo en una sola y es a lo que se le viene a llamar desde la parte científica el déjà vu. Ahora, si lo Claro. vemos desde el ámbito de la parapsicología, lo podemos encontrar en fenómenos tales como fallas en la realidad, lo que vienen a ser los mundos paralelos, viajes astrales, sueño lúcido, sueños premonitorios, clarividencia, vidas pasadas. Hay muchas formas en que podemos llegar a interpretar el déjà vu. Ok. Le damos la bienvenida a Edwin.Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Y por favor me van dejando el emoticón de la manito arriba para ver si nos escuchan a los dos perfectamente y no hay como interferencia. Por favor, quiero saber eso. Ahora, Lulu Lora 32 dice, ¿por qué después de esto, de lo que sucede en un déjà vu, tenemos esa sensación de quedar como desorientados? Pregunta Lulu Lora 32. Bueno, ¿por qué ocurre esa desorientación cuando sucede este fenómeno del déjà vu? Como nosotros estamos recordando un suceso o estamos viviendo un suceso que ya haya sucedido, sea por viaje astral, sueño lúcido, todo esto, resulta que la mente humana tiende a confundirse. Entonces, como es una vivencia que ya pasó, entra a ser muy chocante para uno. Y es ahí donde quedamos en esa desorientación. Ahora, Ok, la mejor manera para enfrentar ese tipo de situaciones es no preguntarse si esto ya lo conocí, si esto ya lo vi, sino eso ahora qué tiene que enseñar en mi vida. Y de esa manera ok, ya vamos a darle otro tipo de enfoque a ese déjà vu. ok. Yo estuve averiguando un poquito sobre la parte científica y me encontré que el cerebro tiene sus tipos de memoria. Entonces, les quiero poco a poco como contextualizar a nuestros seguidores. Dice, la memoria inmediata es cuando repetimos en nuestra mente, por ejemplo, un número telefónico y luego este se nos olvida. Esa es la memoria inmediata. La memoria de corto plazo, sucesos que pertenecen al presente y resulta que duran en pocas horas. Y la memoria de largo plazo es los acontecimientos que pertenecen al pasado y conservamos meses y hasta años. Bueno, Anderson, ¿por qué ocurren los déjà vu? Bueno, ¿por qué empiezan a ocurrir? Tal y como ya lo venía diciendo, si lo miramos desde la parte científica, es porque la mente humana tiene la capacidad de guardar los recuerdos, no como si fuera una película como la que vemos nosotros normalmente en el cine o en la televisión, sino como esos clipsitos de unos breves segundos. Entonces, a veces la mente humana está tan cargada de información que nosotros podemos haber pasado por un lugar y no le prestamos atención en el momento. Pero resulta que días después volvemos a pasar por el lugar y la mente extrae ese pequeño fragmentico y es donde nosotros creemos es un déjà vu. Ahora, otros dicen que puede ser una falla de la Matrix, una falla de la realidad, o lo que se le llamó el efecto Mandela, que no sé si ese tema ya lo han tocado, donde el efecto Mandela básicamente consiste en
un suceso que solo unas pocas personas recuerdan. Los demás no saben que eso sucedió. ¿Por qué se le llamó el efecto Mandela? Resulta que se decía que Mandela escribió una canción, pero que solo él tiene el recuerdo de haberla grabado todo, pero acá en nuestra realidad no está. Ok, Entonces, a partir de ahí, en estos fallos, también empezó a meterse el campo del déjà vu, donde se dice que hay momentos donde nosotros creemos haber estado ya antes en un lugar o creemos haber conocido antes a una persona, pero esto se debe a un fallo en la realidad. perfecto. Entonces, desde ese lado. Ahora, si lo vemos desde la parte del sueño lúcido, el viaje astral, entre el sueño lúcido hay una parte que se le llama el onironautismo, que es la capacidad que tienen algunas personas de viajar a través de los sueños e ingresar a los sueños de otras personas. Es ahí donde nosotros a veces hemos viajado a otros lugares acá en nuestro plano terrenal y hemos tenido contacto con otras personas. Por eso es que también tenemos ese suceso de familiaridad con algunas personas o con algunos lugares. Lo mismo es en el viaje astral. Ahí tenemos contacto Ok, constantemente con personas de este plano y con otros lugares. Entonces, es desde ahí que se puede explicar este tema del déjà vu. ok. Lulu Lora 32 dice, ahora, por favor, ¿se le puede llamar déjà vu a algo que uno piensa que va a suceder y días después pasa? No, a eso no se le puede llamar déjà vu, porque recordemos, déjà vu es algo que ya hemos visto con anterioridad. Lo que ella ya está diciendo es algo que ya se le puede llamar un suceso premonitorio, que es la capacidad de poder ver algo que va a pasar, no que ya ha sucedido. O también se le puede asociar con la ley de la vibración, la ley de la atracción. Si yo me enfoco en pensar muchísimo en que, por ejemplo, mañana va a ser sol y me va a ir bien en el trabajo, pues es tanta la fuerza mental que le estoy dando a eso, tanto de mi energía, que hago que eso termine sucediendo. Perfecto, Entonces ya es diferente al déjà vu. ok. Un dato científico, yo les voy a dar poco a poco datos científicos y una explicación del déjà vu que es científica dice que la mente almacena fragmentos de información y que cuando vemos una calle que se parece a otra o que tiene elementos idénticos o parecidos, nos puede surgir la sensación de un déjà vu. Eso es como una explicación científica, ¿no? Como los científicos siempre busquen como la explicación más aterrizada de lo posible. Y puede que sí, realmente, mmm, si nosotros vemos los lugares del mundo, hay ciertos lugares que son muy parecidos, tienen muchas características semejantes y realmente también puede surgir esa sensación como de que estamos viviendo o bueno, yo ya pasé por acá y como que estoy repitiendo otra vez las cosas. Es cierto, bueno, tú nos hablabas de las vidas pasadas, que hay como una conexión también con este tema. ¿Cómo se puede cumplir el déjà vu en esto? ¿Qué nos comunica por medio de esas vidas pasadas, Anderson? Claro que sí. Es más, te voy a citar el caso de un niño de más o menos 2 años. Si mal no recuerdo, ese caso sucedió en México, donde ese niño a esa edad empezó a hablar y hablaba de su esposa, hablaba de sus hijos y describía siempre un lugar. Entonces todos creían eso era un déjà vu. Pero cuando empezaron a investigar, el lugar sí existía, la señora con los hijos que él describía sí existían, y es más, empezaron a buscar el lugar y el niño terminó indicándoles el camino.
y les habló a esa familia y los tomaron por locos, como estafadores. Otros empezaron a decir, no, eso es un déjà vu. No, no es déjà vu, es una situación de una vida pasada. Es porque ese ser tenía una misión que cumplir en ese lugar. Por eso la atracción de volver a ese punto. Pero resulta que como en el momento de su muerte no había podido cumplir eso, ahora su misión es encarnar en esta vida e ir a ese lugar y concluir lo que tenía que hacer. Entonces es por eso que hay personas que de una vida pasada van pasando por una casa y empiezan a decir, ah, yo ya estuve en esta casa y esa casa por dentro tiene tantas habitaciones, son de tal color, había tal y tal cosa, o ahí está ubicado tal y tal cosa. No es porque sea un déjà vu, es un recuerdo que estás trayendo de tu espíritu y lo estás manifestando en esta vida. Wow. Entonces, ¿de qué nos sirve para sanar esos eventos del pasado? Esas situaciones a veces de trauma, de conflictos o de una superación, una sanación interior. Tú dices que para eso nos sirve el déjà vu, para Desde esa superar. parte de las vidas pasadas, si lo hablamos desde la parte del sueño lúcido y del viaje astral, es porque ya emprendimos una misión, un aprendizaje en ese lugar. Ahora tenemos que volver a concluir ese aprendizaje. Anderson, ¿y qué es un sueño lúcido? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué es un sueño lúcido? La misma palabra de sueño lúcido nos da a entender que somos totalmente conscientes de que estamos soñando, de que lo que vivimos es un sueño. Entonces, en ese momento en el que tú te acuestas a dormir, y eso sé que le ha pasado a más de una persona, que empiezan a ver unas escenas y la persona empieza a decir, no, esto no me gusta, quiero que suceda tal y tal cosa. Y sucede lo que la persona pidió. Es porque tú como hijo creador, tienes esa potencia, esa fuerza creadora, y más en los sueños. Entonces, en los sueños, tienes la capacidad de modificarlos a tu gusto. Entonces, es ser conscientes de que estás soñando y que tienes el poder de controlar tus sueños. Ok. Bueno, ya hablaste de vidas pasadas, sueños lúcidos. ¿Y cuál es el otro aspecto que nos dijiste que estaba conectado con el déjà vu? Viajes astrales. Viajes astrales. Es- ya se ha venido tocando antes el tema. Para los Ok. que son nuevos y no conocen del tema, de qué son los viajes astrales, entonces voy a explicarlo rápidamente. Los viajes astrales consisten en que sales de tu cuerpo voluntariamente en espíritu. El espíritu está conectado con un cordón dorado, algo similar al cordón umbilical cuando recién nacimos. Entonces ese cordón dorado conecta el espíritu con la materia, con nuestro cuerpo físico. Y ahí se nos van a manifestar nuestros guías espirituales o nuestros ángeles guardianes, unos custodiando el cuerpo y los otros que nos van a acompañar en ese viaje. Entonces, ¿para qué nos funciona el desdoblamiento astral o el viaje astral? Es para ir a lugares en el plano terrenal o ir a lugares en otros planos dimensionales donde podamos adquirir conocimientos y aprendizajes, no para asustar personas, que más de uno lo quiere utilizar es para eso. De no, esta persona me molesta, entonces me lo voy a aparecer y le voy a jalar los pies. No, para eso no se usa. Eso No. tiene un castigo. Eso se hace Ok. es con responsabilidad. Entonces, muchas veces hay personas que realizan estos viajes astrales y van a determinados lugares. Y cuando han terminado su desdoblamiento astral y vuelven a su cuerpo, pasan días y a la persona se le olvidó que estuvo en ese lugar. Y cuando va en su cuerpo físico, es donde empieza a extraer ese recuerdo de que estuvo ahí, pero no va a recordar que fue por un desdoblamiento astral, sino a la persona lo va a asociar inmediatamente con
déjà vu. Ok. Bueno, voy acá a saludar a Nela Rayalpizo Div. Eh, Nos saluda desde Cali. Lulu Lora 32 dice desde Sincelejo, Sucre. Edwin Rodríguez dice desde la fría pero hermosa ciudad de Bogotá. Bueno, hablábamos un poco sobre las vidas pasadas, Anderson. Y tú nos dices que de pronto los déjà vu son para superar cosas, eh, bueno, complejas que tuvimos, pero ¿existe una interpretación más allá? Porque, por ejemplo, supongamos una vida pasada. Yo fui un guerrero romano. ¿Cómo se puede traducir un déjà vu hoy en día y que me conecte a esa vida pasada en el contexto que te estoy dando? ¿Cómo se Bueno, puede? ¿cómo se puede empezar a identificar? Primero que todo, debemos tener claro que no hay que dejarse llevar por la sugestión, porque ese es un tema principal para todo esto, porque muchas veces hay personas que se sienten atraídos más históricamente por determinadas culturas, que dicen, no, tal cultura me parece chévere por esto, esto y esto, y se ven películas, se leen libros sobre el tema y resultan soñando con eso y creyéndose gran parte de eso en sus vidas. Entonces, no, eso no es déjà vu, eso ya es sugestión. Entonces, en la parte de déjà vu y vidas pasadas resulta que la persona va a tener pequeños lapsos donde van a ver escenarios o rostros de personas o sonidos que le van a llevar a recordar esos momentos de esa vida pasada. No una vez, no dos veces, sino muchas veces. Entonces ahí ya tenemos los primeros indicios. Las memorias frecuentes que están volviendo a esa persona de esas vidas. Ya de Ok, ahí, la persona empieza a recordar información que ni siquiera se lee en libros, que no están plasmados en libros, no están en películas. Empieza a dar datos ya más verídicos, más concretos, algo así como el caso del niño que yo les contaba. Y ya de ahí esto se viene a completar con un proceso llamado, ya sea lectura de registros akáshicos, o también se puede completar desde la parte de la hipnosis regresiva, ok, que es cuando se hace volver el espíritu en ese momento en el tiempo a ver qué es lo que tiene que sanar la persona de esa vida pasada. ok. Aquí me pregunta Yuyak94, ¿hay personas que tienen más tendencia o son más propensas a tener déjà vu? ¿Y en qué sentido se pueden cumplir este parámetro? Bueno, de acuerdo a estudios que se han estado realizando, las personas que son más propensas a sufrir de los déjà vus son desde los 15 años hasta los 35 años de edad, que es cuando Ok, la mente todavía está más joven y más fresquita, entonces tiende a pasar más por esos procesos. Ya de ahí, de los 35 en adelante, ya es más complicado que pase esa situación. Entonces, en lo que eran los tiempos antiguos, era muy difícil que sucediera tanto el tema del déjà vu, porque la gente, por el miedo, no lo expresaba, no contaba esas vivencias. Hoy en día, como el tema está mucho más abierto, y cabe resaltar que ya estamos en ese proceso del salto de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, en esa evolución espiritual, en esa ascensión, es en donde estos temas están mucho más fuertes. Por eso hoy en día vemos con mucha más frecuencia personas que hablen de ese tema del déjà vu. Por eso hoy en día es tan fácil hacer un desdoblamiento astral, o tener contacto con otros seres. ¿Ves? Entonces, ahora viene ese punto que yo les decía, o sea, reconocer si es de una vida pasada, si lo hice por intermedio de un sueño lúcido, si fue viaje astral o si ya lo que hoy en día se está llamando falla de la realidad. ok, O también viene otro tema
en que nos hablan a nosotros, que somos seres multidimensionales. Tenemos un ser en esta realidad, en este plano en el que nos encontramos. Pero así como está esta realidad, hay otras realidades más. Entonces no somos, por ejemplo, no solo hay un Juan, sino hay muchos Juan en otras realidades. Y puede que ese Juan haya pasado por una situación en una de esas realidades y aprendió eso. Ahora transfiere ese conocimiento a los otros Juan de las otras dimensiones. Y es ahí donde también se ocurre la confusión con el tema del déjà vu. Ok. Voy acá a hacerle un saludito a los que se acaban de unir. Peláez José se acaba de unir. Andrea TZ20, que es Jenny Andrea. Buenas noches, ¿cómo estás? El pusher.net oficial. Y Dianita Benítez nos dice saludos a los que nos reportan sintonía desde el exterior. Sil Rayal Piso Loza, hola, ¿cómo estás? Frank MG03 se acaba de unir. Y bueno, acá Dianita nos dice que si desde bebés tenemos experiencias con déjà vus y cómo se puede como reflejar un déjà vu en un bebé o en un infante, en un niño. Bueno, ¿cómo puede llegar a suceder eso? Puede empezar a marcarse desde el momento en el que estamos en el vientre de la madre. Porque recordemos, en ese momento de la gestación, del desarrollo del niño, hasta el momento de su nacimiento, estamos conectados por un cordón umbilical con la mamá. Entonces, la mamá a nosotros nos transfiere desde emociones, pensamientos y algunas vivencias por intermedio del cordón umbilical. Tanto así que hay casos de regresiones que se han hecho donde la persona empieza a ser consciente de que está viva desde el vientre de la madre y empieza a relatar todo lo que hacía el papá, todo lo que hacía la mamá, todas las groserías que decían, en qué lugares habían estado, por esa conexión física y espiritual que hay ahí. Por eso es que nacen algunos niños con algunos problemas. Eso ya viene a ser otro tema para otra transmisión. De todas estas crisis de nacimiento, que vienen desde el nacimiento y nos afectan en nuestra evolución, en nuestro día a día. Por eso hay algunos hombres que tienen tanto problema con mujeres, otras mujeres que tienen problemas con los hombres. Todo eso viene desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva ahí al tema del déjà vu? Uno, esa conexión. Dos, olores, sonidos, porque los olores y los sonidos no solo están en esta parte física, también están en la parte espiritual. Entonces eso también nos lleva a nosotros a una parte de un déjà vu, a asociarlo con un déjà vu. Por ejemplo, si tú de muy niño te llevaron, por ejemplo, a Ibagué y desde muy niño tú te quedaste mirando una partecita y ya cuando empiezas a crecer, vuelves al lugar, ya se te va a hacer familiar, que ya estuviste antes ahí, pero no lo vas a recordar. Tal vez por el olor, tal vez por el sonido, tal vez por el color. Entonces va influenciado es desde ahí. Bueno, aquí le damos la bienvenida a Katika.81, se acaba de unir Luigi 2020 o 2020, nos reporta sintonía desde Estados Unidos. Andrés.bueno.15 dice, ¿es posible que la intensidad de este fenómeno esté conectada con la glándula pineal? Bueno, acá viene un punto grande de confusión y es que algunos dicen que lo que tiene que ver con los dones espirituales viene de la glándula pineal. Otros dicen que no, que es desde la glándula pituitaria. Entonces, anatómicamente, hay algunas personas que han querido asociar las dos a una sola glándula. Resulta que no. Son dos glándulas diferentes ubicadas en el cerebro. Entonces tenemos una que tiene la forma del ojo de Horus dentro de nuestro cerebro. La otra sí viene más cerquita hacia el lado de la nuca.
Entonces Mm. resulta que por intermedio de estas dos glándulas se activan esas facultades espirituales. Y es ahí donde empieza a suceder también todo este tipo de fenómenos. Entonces, sí hay cierta asociación, porque de todas maneras para extraer esa información necesitamos de esas dos glándulas. Entonces Ok. también, uno, eso. Dos, también está asociado es por el ADN, porque el ADN no solo guarda la información de nuestra familia o de nosotros como seres individuales. Se dice que el ADN también es un medio que guarda toda la información a nivel mundial. Es ahí el debate de los registros akáshicos y las vidas pasadas, ¿son reales o no son reales? Que por intermedio del ADN podemos conectar con las vidas, las memorias que guarda este planeta y los confundimos con nuestras vidas pasadas. Otros dicen que no, que nada más el ADN guarda es nuestro registro akáshico. Entonces, es un tema grande para debatir y hablar. Bueno, ahora Anderson, ¿y el déjà vu también está conectado con el futuro? Con el futuro no tanto, eso ya vendría a ser otro tema, porque déjà vu es la mirada a algo que sucedió en el pasado. Ahora, según la ciencia y según la parapsicología científica, que viene a ser la parapsicología espiritual con la ciencia, ya totalmente unidos, nos tratan de explicar que hay tres tipos de fenómenos. El déjà vu, que es el conocimiento de algo sucedió anteriormente, algo que vi con anterioridad. Hay otra situación que viene a ser similar al déjà vu, pero con cosas de nuestro presente. Y hay otro tema que viene ahí ligado y es que nosotros tenemos la facultad también de ver sucesos del futuro, que también está asociado al tema del déjà vu, pero no con ese nombre. Tienes otro nombre, pero en el momento no me acuerdo cuál es ese Ok. término. Bueno, Pero sí, espérate son un segundo. cosas diferentes. Ok, espérate, quiero saludar a Cotagraphic, Lina Flores 3 y a lo mía Elena 458 dice, ¿se puede tener un déjà vu entre dos personas? Yo soñé lo mismo que soñó mi novia. No sé si existe Bueno, esa conexión. eso ya no sería llamado déjà vu. Si fue por intermedio del sueño, a esto se le llama sueño, pongámoslo en términos coloquiales, sueño comunitario, digámoslo así, expresémoslo de esa manera. Listo. ¿A qué se debe este fenómeno? Resulta que hay una conexión tan fuerte entre dos personas que con el pensamiento antes de dormir se atraen y van a explorar el mismo sueño, la misma vivencia, y los dos no son conscientes de eso. Ya cuando se despiertan y se cuentan los sueños, es cuando se empiezan a dar cuenta de que tuvieron el mismo sueño. Y eso es un experimento que ha venido realizando, que realizó en su época Sigmund Freud, quien estudió el fenómeno del sueño, y otras personas que derivaron de él, que buscaban esa explicación acerca de los sueños. Y resulta que en medio de estos experimentos resultaban encontrándose en otros lugares de forma inconsciente hasta que se volvieron conscientes de eso y empezaron a ponerse en citas y todos se reunían en el mismo lugar y Ya ya de ahí pues. compartían la vivencia y era todo exactamente igual. Entonces eso ya viene a ser un fenómeno del onironautismo, Y que la todo capacidad de sucede, viajar en el sueño. perdón, pero todo sucede es en un sueño, ¿cierto, Anderson? En la vida real no. Exacto. En la vida real No. no. Ocurre es en el sueño. Y si en el sueño se pusieron cita, por ejemplo, en la Torre Eiffel en París,
pues ahí van a encontrarse. Y cuando a ellos se les olvida el sueño y años después que van a París y se encuentran ahí, pues lo van a tomar como un déjà vu, claro. que tuvieron ahí Pero, los dos, pero no, no es déjà vu, y creo, sino fue otra cosa. y creo que también tiene como, ¿cómo te diría? También tiene una conexión con los viajes astrales, ¿cierto? Porque hay Así viajes es. astrales que se puede hacer en conjunto con otra persona, pues obviamente con un proceso espiritual, ah, bueno, un proceso previo a que se llegue a cumplir esos viajes astrales así en conjunto. Claro que sí, el desdoblamiento astral también se puede hacer en grupos. Eso es una práctica muy frecuente de muchas organizaciones espirituales o también algunas órdenes de magia que para realizar determinados ritos se van en lo que se le llama al plano astral, pero en algunas zonas de este planeta que tienen muchísima condensación energética. Entonces Claro. ya ahí ejecutan sus rituales, terminan todo y se retiran. Entonces, sí, como tú decías, eso es algo que se hace en común. Aquí Diana Lucía Benítez dice, ¿por qué se confunde el déjà vu con la paramnesia? Bueno, esa parte de la amnesia era lo que venía explicándoles de la memoria, de esos pequeños flashbacks que guarda la mente. Entonces, digamos, tú pasas por lo que decíamos antes, una calle, y te memorizas, te llamó algo la atención de una calle, sea un poste por los colores, sea la forma de una casa, y te quedó ahí grabado, pero tú en el momento no le prestaste atención. Y resulta que como no le prestaste atención, queda almacenado en una parte subconsciente en la mente, no en la Sí, mente consciente. Y ya tiempo después, tú pasas por un lugar, puede ser muy parecido, como también puede que tú viajes al mismo lugar, y es cuando vuelve esa imagen, vuelve y extraes esa memoria. Y es donde empiezas a decir, no, yo ya antes estuve acá, me acuerdo por esto, pero no sé cuándo, no sé en qué momento, y lo tienen a confundir con el déjà vu, claro. pero no fue un déjà vu, sino fue un pequeño recuerdo extraído de un momento anterior que se pasó sin prestarle atención. Claro. Es que es súper misterioso, ¿no, Anderson? Porque es que ojalá uno, yo no creo que uno tiene la capacidad de decir, ah, ese poste es rojo con negro, porque no, no es así. Exacto. Pues de pronto te impresiona en el momento y sí, claro, queda ahí como en nuestro disco duro, pa, ya. Y ya más adelante es cuando, bueno, ese mismo detalle pues nos hace recordar, ¿no? Bueno, Cotagraphic dice, una Claro que sí, consulta, dime, dime, claro que sí. Incluso lo que yo te decía, hay cosas que nos puede llamar a nosotros muchísimo la atención, como hay cosas que nosotros ignoramos, porque recordemos nuestra visión, nuestro campo de visión, tiene una capacidad de casi 180 grados. Entonces, a veces nosotros solo fijamos nuestro punto de vista, es en lo que tenemos enfrente, pero la parte inconsciente está prestando atención a todo lo demás. Entonces es ahí donde puede que no te haya llamado la atención, no directamente, sino que estabas pasando y por este lado tuviste algo, pero ya seguiste normal, pero eso queda ahí en la mente. Y es ahí donde ocurre este fenómeno que estábamos hablando. claro. ¿Es posible alterar el proceso de un déjà vu? Por ejemplo, si sabemos lo que va a suceder, ¿se puede cambiar el rumbo de este o es imposible? Bueno, acá viene un punto muy curioso y es un pensamiento ya más mío. Y es, si a nosotros nos están mostrando
por un déjà vu un suceso, es porque algo tenemos que aprender y algo tenemos que cambiar de ahí para que eso no suceda ya más adelante o no le suceda a otros de nuestros yos en otras realidades, sino cambiar todo ese círculo. Entonces, para mí, para eso está el déjà vu, para aprender esa situación y cambiarla, porque por algo nos la están poniendo. No solo es para decirnos, tiene que pasar esto, no. Las cosas no se advierten para que no para que pasen, sino para que nosotros tengamos la capacidad de evitarlas. Por eso me gustó tanto Claro. una novela llamada La Séptima Puerta. Y hay un capítulo dedicado totalmente al déjà vu. Y era que el protagonista de esta novela todo el tiempo duraba en un capítulo viviendo los mismos momentos, desde que lo iban a atacar, mataban a la compañera, y por más que intentaba evitarlo, no podía. Entonces le tocaba Ah, una y otra vez hasta que al fin entendió cómo romper el ciclo. Y ahí es cuando los dos salen totalmente vivos e ilesos. Pero fue porque ya aprendió y pudo evitar la situación. claro. Entonces, Aquí, ese es el tema con el déjà vu. ok, qué pena. Que la señal como que se corta y siento que ya terminaste. Bueno, Andrés Bueno .15 dice, ¿puede una regresión calmar los constantes déjà vu en una persona? Claro que sí. ¿Por qué razón? Si una persona está viviendo un déjà vu tan seguido, es porque acá es donde viene un tema que habla mucho de los indígenas, y acá me lo está diciendo un amigo llamado Edwin Rodríguez, uno de mis estudiantes y compañero. Él lo llama como el efecto mariposa. Resulta que no solo es el efecto mariposa. Decían nuestros antiguos indígenas que cada vez que nosotros íbamos creciendo en aspectos materiales, íbamos perdiendo memorias, íbamos perdiendo recuerdos, no solo de esta vida, sino de otras vidas. Y pasa el proceso del déjà vu, que es cuando estos recuerdos que hemos perdido, estos fragmentos del espíritu, empiezan a volver de a un hito. Y es donde va sucediendo todo esto. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, a través de rituales, empiezan a llamar todas las memorias para que todas, al momento de ingresar otra vez al espíritu, sean calmadas y ya la persona supere esa situación. Entonces, ¿cuál sería un ritual similar al de ellos? La regresión. Entonces, por intermedio de la regresión, estás volviendo a sanar ese espíritu y volviendo a llamar esas memorias y esos recuerdos para sanarlos totalmente y superar esa crisis, ese aprendizaje. Bueno, creo que se te trabó un momentico. Cuando se hace la regresión, entonces ahí vuelven y se llaman todos los fragmentos del espíritu y se unen nuevamente, se sana la situación y dejan de suceder los déjà vu para esa persona. Bueno, aquí, perdón, aquí Lulu Lora 32 dice gracias por este live, súper. Y Edwin Rodríguez nos pregunta, ¿cómo es el efecto mariposa? Si nos puedes explicar. Claro que sí. ¿Cómo es el efecto mariposa? Resulta que nosotros somos seres condicionados. ¿A qué me refiero con seres condicionados? Desde el momento en el que nosotros nacemos, venimos con la facultad de tomar decisiones. Entonces, pensémonos a nosotros mismos como una semillita. Y cuando empieza a crecer la semillita, ya nos crece el tallo. Y del tallo, ahora nos da dos ramificaciones. Esas dos ramificaciones en nuestra vida lo podemos entender como el sí y el no. Y es cuando tenemos que afrontar nuestra primera decisión. Dependiendo de la decisión que tomemos, vamos a generar un efecto contrario en otra realidad de nuestro otro yo. Y es ahí donde empieza a desprender el efecto mariposa. Por cada decisión que nosotros tomamos, salen dos decisiones.
dos realidades diferentes de qué es lo que pudo haber pasado si yo hubiera dicho sí a tal situación y no le hubiera hecho la respuesta contraria, que es lo que yo vengo haciendo. Entonces, hoy lo vi muy curiosamente en un meme en Facebook que decía, si ella te rechazó en este momento, no te sientas mal, porque tal vez en la otra realidad ella te aceptó y en otra realidad tal vez tú fuiste la persona que la rechazó a ella. Entonces es lo mismo con el efecto mariposa. A una situación dijiste sí, pero en otra realidad nos muestran qué pasaría si hubiéramos dicho el no y ya de ahí surgen miles de alternativas. Ese es el efecto mariposa. Bueno, Flores Vinda uno dice, buenas noches. Pasó que miré al espejo y de la nada me vi como dama antigua y una palabra en el espejo, Inquisición. ¿Eso se refiere a una vida anterior, Anderson? Bueno, ahí es en donde hay que tomar total discernimiento si fue su gestión, porque la persona posiblemente pudo haber estado viendo películas relacionadas con la Inquisición, con la Casa de Brujas, si no fue acaso la película Hansel y Gretel, los cazadores de brujas, o si la persona Sí. estuvo leyendo acerca de la época de la Inquisición y extrajo esa memoria, o si por el contrario sí pudo haber sido un recuerdo de una vida pasada, pero la manera para mirar si fue recuerdo o no fue recuerdo es por intermedio de una regresión o que la persona se haga mirar los registros akáshicos. Ahí es donde se sabe si realmente la persona perteneció a esa época y está extrayendo un recuerdo o es por solo gusto, pero de todas maneras tiene algo que aprender. Una pregunta de nuestros seguidores que nos dejaron allí en nuestra convocatoria que hacemos alrededor del tema para que nos dejen sus cuestionamientos fue que el déjà vu pueden ser saltos en el tiempo que nuestra mente intenta borrar. ¿Es posible esto, Anderson? Bueno, ya este tema de los saltos en el tiempo es en donde ya viene relacionado a lo que yo te decía del tema de nuestros seres multidimensionales. Entonces, es en donde este fenómeno nos lleva de una u otra forma a ligarnos a lo que es el efecto mariposa. Entonces, si tú lo evitas en esta realidad, va a suceder en la otra. Y de todas maneras, queda ese aprendizaje. Creo que se fue un poquito la señal. Bueno, ahí ya me Eh, escuchas. sí, ya. Listo. Entonces, por favor, Bueno, repítenos, sí, Anderson. entonces resulta Qué que pena. eso que tú me decías, dime. Continúa, por favor. Sí, entonces este tema del salto en el tiempo está muy ligado con lo que yo te decía del efecto mariposa y de las múltiples realidades. Ok. Anderson, aquí Diana Lucía Benítez nos pregunta si se consume drogas como la ayahuasca y otras, ¿somos propensos a tener déjà vu? Bueno, cambiemos ese término de drogas porque la ayahuasca, el yagé, el rapé, la ambila y todo esto no son drogas. Sí, todas estas cosas Ok, no son drogas. Sí, el nombre real es medicinas tradicionales o medicinas ancestrales, ok. no drogas. Drogas, marihuana, cocaína, esas sí son drogas. Espérate. Si quieren nos volvemos a conectar. Voy a finalizar ya porque ya está que nos corta. Bueno, ya un segundito. Dale, Ya nos vemos todos. dale, ya nos